Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta sesión virtual del ciclo de conferencias de derechos humanos 2020 que organiza el Colegio de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mi nombre es Jacqueline Garza, soy investigadora del Colegio de Jalisco y esta tarde me toca presentar a los ponentes que nos acompañan, la maestra Iliana León y el maestro Carlos Augusto Gómez. Un placer tenerlos con nosotros ¿Me el día de escuchan? hoy, maestro. Y vamos a exponer la conferencia el día de hoy. Ellos nos presentarán, se titula Personas privadas de la libertad en tiempos de pandemia, un tema por demás pertinente en este periodo de aislamiento social. Vamos a comenzar entonces con la intervención de la maestra Iliana Guadalupe León González. Ella es licenciada en Contaduría Pública, abogada y maestra en impuestos por la Universidad de Guadalajara. Es candidata a doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado. También es profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara e investigadora y capacitadora a nivel nacional en materia de seguridad ciudadana, Sistema Nacional Anticorrupción, Auditoría Forense Gubernamental, finanzas públicas, transparencia y rendición de cuentas y gestión por resultados. Es miembro del Grupo de Apoyo Técnico de la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción Jalisco y miembro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Bienvenida, maestra. Entonces, si le parece bien, comenzamos con su exposición. Perfecto. No los puedo ver, no sé qué sucedió con mi internet, no los estoy pudiendo observar. Nada más quiero corroborar que ustedes me están observando a mí. Sí, la observamos y escuchamos bien. Perfecto, muy bien. Entonces, voy a comenzar a mencionarles, como bien tenemos en nuestra conferencia, qué es exactamente las personas privadas de la libertad. Y para eso tenemos que hacer esta función de hablar de las detenciones en este caso. ¿Qué es una detención o a qué le estamos llamando nosotros una detención? Y pues una detención en realidad es que se te quite la oportunidad o se te restrinja tu libertad personal. Puede ser por diferentes circunstancias, puede ser por arresto, por detención, por una detención provisional con fines de extradición, por ejemplo, por aprehensión, por prisión preventiva, o la privación de la libertad con fines de extradición, ya como lo había mencionado. Pero todo esto, ¿qué conlleva? Pues tiene ciertas características, peculiaridades, según la situación jurídica de que se esté tratando. Por lo tanto, estas características propias, pues tiene que ver con la procedencia, pues, de por qué se está dando el acto. Tiene que ver también en función a las personas en quienes se deposita la facultad de restringir esta libertad, así como las normas que lo rigen y estos efectos que producen. Pero más allá de esto, tenemos que tomar en consideración también, pues que cuando se da una detención o las diferencias que hay entre detención, arresto o aprehensión preventiva, pues es que cuando se da la detención, pues esta tiene que ser ejecutada por cualquier persona, o sea, puede ser hecha por cualquier persona, siempre y cuando, y aquí viene lo interesante, siempre y cuando se sorprenda pues al inculpado en flagrante delito. Solamente así podemos hacer esa detención. Bien. ¿Cuándo se genera el arresto? El arresto se maneja justamente cuando se decreta por parte de una autoridad administrativa y viene como una sanción por infracciones a reglamentos de policía y buen gobierno, pero está limitado a un máximo de 36 horas según el artículo 21 constitucional. Si hablamos acerca de la prisión o la aprehensión preventiva, perdón, esta exige justamente un previo dictado de un auto de formal prisión por un delito que merezca una pena ya privativa de la libertad. Entonces, si se están dando estas circunstancias, ahora tenemos que irnos a las formalidades directamente del procedimiento. Y estas formalidades del procedimiento se pueden dar según sea la situación del caso, pero debemos tomar en consideración que bajo ninguna circunstancia se pueden violentar el derecho a la seguridad jurídica, que está dividido en dos modalidades. Y la modalidad primera son esas garantías judiciales y estas están divididas o están vertidas de esta manera. Primeramente tenemos justamente la formalidad esencial del procedimiento.
Segundo, la presunción de inocencia. Y cuando hablamos de presunción de inocencia me voy a detener un poquito ahí porque ahorita tenemos una situación muy específica con lo que ha pasado, ahorita que estamos pues lo que sucedió de las personas privadas de la libertad en tiempos de la pandemia, de este COVID. Aquí tenemos un punto muy importante que mencionar. Cuando hablamos de esta presunción de inocencia, la presunción de inocencia es la parte nodal del debido proceso. ¿Y por qué es la parte nodal del debido proceso? Porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí voy a abrir un poquito el panel en el sentido de platicarles la situación que pasó con las desagradables situaciones con Giovanni, con las desagradables situaciones que sucedieron justamente, sobre todo en las manifestaciones que se hicieron afuera de Fiscalía, y cuando tuvimos esta situación de estas detenciones. ¿Dónde estaba el debido proceso? Principio vulnerado totalmente, el principio de derecho a la seguridad jurídica. Tristemente tengo que mencionar que se recabaron pues informes o tenemos la información de las personas, sus testimonios, cuando fueron violentados sus derechos. Ustedes, bueno, lo acaban de mencionar, aparte de estar dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí del Estado de Jalisco, también soy académica. Y dos compañeros académicos sufrieron, quiero referirme a ese aspecto en específico, sufrieron justamente la privación de su libertad al querer interponerse de palabra, jamás físicamente, para que dejaran de golpear a una jovencita que fue sometida, como repito, con una situación de violencia extrema, cercana a la fiscalía. El colmo es que esta jovencita venía saliendo de su trabajo. O sea, no tenía nada que ver con cuestiones de manifestaciones, ni mucho menos. Este par de maestros, que es un matrimonio, venía justamente en bicicleta y encuentran esta situación. Ellos como académicos también se sienten de alguna manera con la necesidad de intervenir en ese sentido y de pedir pues que no se esté ejerciendo semejante violencia para someter a una jovencita. Pues ese fue el error. El error fue haberse pronunciado en ese respecto y fue sometido el profesor, igual su esposa, pero sobre todo el profesor fue sometido con extrema violencia. Entonces, mencionando dónde está el debido proceso, o sea, mencionando este punto que les estaba comentando sobre las formalidades esenciales de un procedimiento, donde tenemos que manejarnos con una presunción de inocencia y tenemos que verificar esa cuestión de derecho, vamos, que tenemos sobre su libertad personal. Creo que estamos en un momento muy complicado porque pareciese que no tenemos estos derechos. Pareciese que toda la cadena de custodia, la presunción de inocencia, todo lo que nosotros manejamos de alguna manera por normativa, olímpicamente fue tomado a cero. Así que es importante que nosotros tenemos que manifestarnos de alguna manera a volver a los cánones que nos rigen en una cuestión normativa. No podemos seguir manejando una situación como esta. Ahora bien, ¿dónde queda también nuestro derecho a la vida y a la dignidad? Nuestro derecho al principio de legalidad que se tendría que haber manejado. En este caso, el principio de legalidad, pues definitivamente no lo tenemos nosotros, no lo estamos tomando en consideración. Pareciera que no lo estamos tomando en consideración. Pareciera que está totalmente vulnerado. Y bueno, finalmente, uno de los puntos claves que tenemos que tomar en consideración, como lo menciono, es las formalidades del debido procedimiento. Ahora bien, si nosotros hablamos justamente desde el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos, una de las cosas que se pusieron muy fuertemente es la situación de que se hizo el 9 de junio. Se aperturó una mesa de trabajo donde estuvieron presentes justamente las siguientes autoridades: personal de la misma comisión, de la Secretaría General de Gobierno, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y de la Federación de Estudiantes Universitarios.
¿Qué era lo que se pensaba hacer en esta mesa o por qué se instaló esta mesa? Bueno, primeramente era escuchar de viva voz a un grupo de víctimas para que refirieran la situación que había sucedido. Aparte de que se hizo justamente esta situación de escucharlos, tomamos en consideración que era necesario manejar ya propuestas y ponerlas sobre la mesa. Y propuestas que en un momento dado se espera que se haga todo lo posible para que se garantice justamente la reparación integral del daño. Pero ¿conforme a qué medidas? Medidas de restitución, siempre y cuando esto sea posible, medidas de compensación, porque hubo afectación a bienes y pertenencias, tal vez ustedes ya lo escucharon directamente de los medios, de las páginas que se estuvieron manejando en este caso, Facebook, etcétera, donde a estas personas se les hizo, también se les privó de sus pertenencias, se les quitaba los celulares. Tal vez es necesario referir parte de los procedimientos que realizaron las gentes que estaban en la fiscalía, donde los que se estaban manifestando en la fiscalía y aquellos que no se estaban manifestando dentro de la afuera de la fiscalía, pero que fueron sometidos, se les quitó sus celulares. Algunos de ellos los metieron a los estacionamientos de la fiscalía. Incluso nuestro segundo visitador tuvo que prácticamente cortarle el paso a una camioneta que iba saliendo con personas totalmente puestas, agachadas, vamos, en la caja de la camioneta. Y el segundo visitador tuvo oportunidad de pararse, sí, directamente en medio para poder verificar a quiénes llevaban ahí y rápidamente poder hacer unas preguntas de si estaban bien. Obviamente le refieren que han sido golpeados y no les decían ni a dónde los llevaban, ni bajo qué circunstancias los tenían detenidos, absolutamente nada. Estos fueron parte de las personas que después fueron de alguna manera puestos en libertad, pero en distancias completamente fuera de lo que ellos manejan y a su suerte, sin dinero, sin pertenencias, en lugares inhóspitos, ya en altas horas de la noche, totalmente vulnerados sus derechos. Entonces, cuando hablamos justamente de la medida de compensación, bueno, estamos hablando de la afectación a bienes y pertenencias, pero también no olvidemos que se requiere las medidas de rehabilitación, que es médica especializada. Yo les comentaba esta situación con el compañero maestro. El compañero maestro está en estado de shock. Nuestro compañero maestro tiene temor, tiene bastante miedo. Lo amenazaron, psicológicamente lo afectaron, tanto a su esposa como a él. ¿Y esto cómo lo vamos a restituir? ¿Esto cómo lo vamos a...? Se requiere esta medida de rehabilitación, pero es una medida de rehabilitación médica especializada en ese ámbito psicológico y hasta psiquiátrico inclusive. Necesitamos también verificar justamente estas medidas de satisfacción, que se sepa la verdad y que se sancione a los responsables. Y creo que una de las, no más importante, pero no menos de ponerla sobre la mesa, las garantías de no repetición. Y cuando hablamos justamente de estas garantías de no repetición, creo que es el momento de que se ponga sobre la mesa y la comisión está trabajando arduamente en ello para que se maneje un diseño de política pública especializado en cultura de paz. Pero específicamente en la cultura de paz tenemos que manejar una agenda que se tenga que llamar policías de paz. ¿Y qué significa esto? Por desgracia, esto no significa que nosotros estemos señalando o que se señale directamente que todos los policías no saben de los protocolos o que todos los policías o agentes de seguridad están violando las normativas, sino que sí deja entrever que por supuesto hay un desconocimiento o una ignorancia muy fuerte de algunos de ellos de no conocer lo que significan los procedimientos, los derechos humanos, las libertades. Y entonces, si nosotros hablamos ya de policías de paz, cuando estamos hablando justamente de este protocolo específico, es interactuar ya directamente para verificar qué es lo que está pasando con nuestras corporaciones policíacas.
Pongo un caso y lo pongo sobre la mesa. Hace unos cuantos días en Minneapolis se acaba de aprobar reemplazar a la policía por un sistema de seguridad pública dirigido por la comunidad. Único, único, yo he estado investigando al respecto, esto es totalmente único, pero lo más rescatable de esta situación, o lo más fuerte que estamos hablando en estas circunstancias, es que es justamente que se ha votado a favor de hacer este reemplazo. Y este reemplazo tienen un año para poder ver directamente cómo va a ser esta transición. Pero la intención total, directa, es el reemplazo de la policía por este nuevo sistema de seguridad dirigido por una comunidad. Cuando nosotros hablamos de temas de gobernanza, la gobernanza es justamente incorporar a la ciudadanía a que hable, a que levante la mano, a que se haga presente. Y entonces parece ser que ya es el momento de que se llegue a estos puntos, que la ciudadanía se haga presente, que esta misma verifique estas circunstancias sobre lo que está pasando con nuestras corporaciones policíacas, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco está empezando una investigación muy plena, muy vasta, muy profunda sobre esta cultura de paz que tenemos que incorporar basados en esta agenda de policías de paz. Porque ya nos dimos cuenta que de alguna manera hay un daño dentro de nuestras corporaciones policíacas. Indudablemente, están dañadas, están afectadas. Y así la ciudadanía no puede tener la oportunidad de acercarse a sus corporaciones policíacas para solicitar el apoyo, la ayuda, el por qué está hecha esta corporación policíaca, para quién es, el objetivo que debe cumplir. No está tomándose en consideración ya los objetivos por los que fueron creados. Por lo tanto, entonces, es necesario que pongamos sobre la mesa estas nuevas vertientes, que las analicemos con prudencia, con respecto a las corporaciones policíacas, pero sí puntualmente y contundentemente, porque definitivamente hay un daño. Y el daño, como repito, el daño es fuerte, el daño está vulnerando los derechos humanos de la ciudadanía y es imposible seguir adelante basados en estas circunstancias. No se trata solamente de que caiga, desde mi muy particular punto de vista, no es necesario que caiga nada más una cabeza. En sí, el daño está en todas las corporaciones, o sea, el daño está en los elementos ya. Así que creo que tenemos que manejar ya una nueva modalidad, vamos, de capacitación. Necesitamos incorporar los derechos humanos. Lo lamento por un lado porque he de mencionarles que yo capacito también a policías investigadores, a ministerios públicos en la Academia de la Fiscalía. Yo he capacitado ahí y sobre todo en el ámbito de derechos humanos. Pero una de las cosas que directamente puedo mencionar como capacitadora es que personalmente tengo un problema muy grave cuando tengo que capacitarlos a ellos. Es que en su primera modalidad, cuando comenzó la corporación, les permitían tener nada más los estudios de primaria. Después se fueron incorporando con estudios de secundaria. O sea, los siguientes elementos que se fueron incorporando ya debían tener estudios de secundaria. Siguiendo pues con esta situación de irse mejorando, entonces les obligan a tener la preparatoria. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos manejando un desfase educativo. Bien, por último, los últimos que yo estuve capacitando hace 3, 4 años, ya tenían la licenciatura en Derecho o tenían licenciaturas. Pero los mandos, porque por el paso del tiempo, aquel que tenía primaria pasa ya a ser mando. Los mandos no tienen el conocimiento completo de lo que se maneja ya con una educación formal de licenciatura. Por lo tanto, entonces, este mando está dando mando y conducción sin conocer perfectamente toda la necesidad de los protocolos implementados. Se les está dando cierta capacitación, pero la capacitación, discúlpenme, no está siendo de alguna manera contundente. Falta hacerle más provecho a esta capacitación. Aparte, pues, de que yo me encontré con anomalías dentro de estas capacitaciones,
donde se suponía que se asistía pues por parte del personal, pero en realidad no estaban acudiendo a las capacitaciones. ¿Por qué? Pues porque en ese momento estaban también en su campo, en su trabajo, y era difícil pues hacer esas capacitaciones. Fueron procesos muy complicados. Entonces creo que es necesario ya la incorporación de esta situación de cultura de paz. Es necesario incorporar fuertemente esta agenda de policías de paz, hacer un cambio radical sobre su capacitación, su idoneidad, su oportunidad pues para tener un cargo semejante, y no podemos dejar de lado que ya tenemos una problemática que directamente se tiene que atacar. Esto es una cuestión de primera agenda, de agenda de número 1, repito, porque en manos de quién está la ciudadanía. La ciudadanía necesita tener esa confianza para acudir justamente con los agentes que están destinados para poder apoyar. Entonces, creo que es necesario que nosotros reforcemos a nuestros elementos policíacos. Creo que es necesario que reforcemos fuertemente a estas corporaciones, que si bien, como repito, no son todos los que no conocen todos los procedimientos o cometen estas arbitrariedades, es necesario que todos sean de alguna manera verificados en su actuar, haciendo un cambio. Lo que ha pasado en Minneapolis ha sido algo muy contundente. No sé si nosotros tengamos que llegar a un punto como ese. Sin embargo, creo que sí es necesario que nosotros entremos pues ya en una situación fuertemente, contundentemente de agenda de número 1 a resolver este problema. No sé cómo andamos de tiempo. Perfecto, se está ciñendo a los 20 minutos que le correspondían. Muchas gracias, maestra Eliana. No sé si quiere agregar alguna otra cosa o prefiere esperar a la ronda de preguntas. Pues primeramente, sí quisiera agregar nada más unos detalles. Perfecto. En este caso, bueno, a mí me toca también dar capacitación y, como le mencionaba, a policías municipales, a policías estatales, a ministerios públicos, a gente de la fiscalía, y créanme que tengo amistades muy estrechas con ellos. Son personas, son seres humanos, y esa es una de las cosas que sí quisiera dejar clara. Estos no estamos hablando de que son ese ente negativo. Son personas y son seres humanos que posiblemente algunos de ellos son rescatables, que podemos nosotros darle un seguimiento adecuado, y con seguimientos adecuados creo que esto se podría rescatar. Esto es por un lado. Por otro lado, también doy clases en la licenciatura de Administración Gubernamental. Tal vez alguno de mis alumnos por aquí esté escuchándonos o viéndonos. Y es muy importante que nosotros como ciudadanos nos incorporemos a hacer ya diseños de políticas públicas, nos incorporemos desde un ámbito de la gobernanza, levantemos la mano, que nos hagamos escuchar. Hay gente muy capaz, muy provechosa, que su opinión es muy importante para que cuando estemos haciendo estos diseños de política pública, por medio de la ciudadanía, se tomen consideraciones específicas. Entonces, creo que es el momento. Yo invito pues a mis alumnos, a la ciudadanía en general, a levantar la mano, pero no a levantar la mano desde un ámbito de señalamiento, sino a levantar la mano para aportar, para sumar. Esto se trata de que entre todos, de una forma transversal, entre todos aportemos para que podamos sumar los esfuerzos y manejar el mejor diseño de política pública en cultura de paz. Eso es todo, y pues muchas gracias por escuchar. Al contrario, gracias, maestra Ileana León, por poner en el centro del debate justamente cuestiones fundamentales sobre cómo garantizar los derechos humanos, reducir la impunidad y la violencia ante estos últimos acontecimientos que hemos estado viendo aquí en el Estado. Vamos a darle entonces la palabra al maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz, quien es abogado y maestro en Derecho Constitucional y Amparo, visitador adjunto y jefe especializado adscrito a la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y encargado de la Unidad de Prevención a la Tortura y
Supervisión Penitenciaria, así como del Mecanismo Estatal de Prevención a la Tortura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El maestro también tiene una amplia experiencia en el tema de los derechos humanos, participó de manera conjunta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las visitas de supervisión y monitoreo para la elaboración del diagnóstico de la supervisión penitenciaria y para el Mecanismo Nacional de la Prevención a la Tortura. Asimismo, también pues a nivel estatal realizó visitas de supervisión a los centros carcelarios del Estado para la observancia del respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Entonces, si les parece bien, damos paso a la intervención del maestro Carlos Augusto y posteriormente pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas con los panelistas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando, también al Colegio de Jalisco por habernos invitado y a la Comisión Nacional Estatal de Derechos Humanos por darnos esta confianza. Yo primero empezaría por platicar que como personas privadas de la libertad hay varios grupos. El que me va a tocar a mí platicar y explicar es aquellas que están dentro de los centros de reclusión. Hay que señalar diversos instrumentos internacionales señalan que personas privadas de libertad puede estar en un anexo, puede estar en un asilo, puede estar en un albergue. Y bueno, a mí la plática que yo tendré con ustedes será de los derechos humanos de las personas que están privadas de su libertad en los centros de reclusión. Y hacer hincapié y explicarles que este tema se da durante el periodo de la pandemia de COVID que estamos viviendo todos, que bueno, ya llevamos algunos meses a nivel internacional y México no ha sido la excepción de sufrir esta situación y que creo que a todos, ciudadanos y autoridades, nos tomó por sorpresa. Y bueno, lo primero que sería mencionar es que las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión gozan de derechos constitucionales, de derechos humanos en tratados internacionales. Y bueno, el estar dentro de un reclusorio los hace doblemente vulnerables. A cualquiera de nosotros como ciudadanos, pues nos podemos guardar en casa, podemos tomar la decisión de salir o de no salir. En un centro de reclusión no es así. Como todos es sabido por los medios de comunicación, en la comisaría de prisión preventiva ya se han dado brotes. Estas personas no pueden irse a otro lado, no pueden decidir en qué celda estar, no pueden decidir a qué médico ir. Vaya, dependen totalmente del Estado y las autoridades el brindarles atención médica, el brindarles los suministros de limpieza. Y en ese sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha estado muy al pendiente de este tema con las personas que están privadas de la libertad, y me gustaría informarles que diversos organismos internacionales se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la resolución 1 del 2020, en la que señala que las Américas, la pandemia que estamos sufriendo, puede afectar frontalmente la vigencia de los derechos humanos. Esto, por las diferencias de clases, de recursos. México no es la excepción en este caso. Sabemos que tenemos un sistema de salud que funciona con algunas deficiencias y esto se refleja más en los centros de reclusión, los de que por sí la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha hecho mención en otras ocasiones que les hace falta reforzar su personal médico, su personal de vigilancia y de ahí que pueda suscitarse violaciones a los derechos humanos de estas personas. Por otra parte, también en marzo del 2020, lo que fue la ONU emitió los estándares avanzados de Naciones Unidas para el sistema penitenciario mexicano para COVID-19. Este documento fue emitido por la ONU, sin embargo participó también la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, aquí en México, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, aquí también en México, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Este documento, la intención era promover al inicio de la pandemia aquí en México las medidas sanitarias concretas a fin de prevenir y contener la potencial presencia del COVID en los centros penitenciarios. Este documento se adhiere el que emite el gobierno del estado, aquí en Jalisco, que es el protocolo para la prevención, detección temprana del COVID-19 en el sistema penitenciario del estado de Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en base a estos dos documentos, generamos un instrumento, un cuestionario para hacer visitas de monitoreo desde el principio de la pandemia. La comisión hicimos 2 visitas a estos centros para verificar lo que es propiamente el funcionamiento de los reclusorios en medio de la pandemia. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué medidas implementaron? ¿Qué les estaban dando a las personas que ahí se encuentran privadas de su libertad? Al personal que labora, es importante señalar que en esta ocasión
hicimos mucho hincapié en el personal que ahí trabaja. Es persona que está arriesgando su salud, incluso están arriesgando su vida. Más adelante les proporcionaré los datos que tristemente han perdido la vida algunos compañeros de la institución. Y bueno, la comisión se involucra en esta parte, en hacer visitas, qué medidas implementaron en base a estos protocolos. Si tenían un plan de contingencia, verificamos que así fuera en los centros de reclusión. Desde la colocación de señalamientos de cómo lavarse las manos, de cómo prevenir el COVID, desde el suministro de agua potable, jabón, insisto, estas personas dependen del Estado para contar con todos esos servicios. De ahí esa vulnerabilidad y el estrés del doble encierro, ¿no? Es una parte que estas personas viven. Hay que recordar que sus derechos que tienen suspendidos nada más es el de libre tránsito, y los políticos de allí en cuenta cuentan con las garantías individuales y los derechos humanos previstos en nuestra Constitución y en los tratados. En este caso en particular, el derecho a la salud lo gozan al igual que cualquiera de nosotros. De ahí que, bueno, en estas visitas checamos que se implementaron los túneles de ozono, el gel antibacterial, que se les proporcionaran los cubrebocas, y vaya, una serie de medidas que tenían que adoptar las instituciones. Una medida que fue muy polémica y que generó algunas inconformidades fue la de la restricción de la visita. Vaya, hubo familiares que nos hablaron, que externaron su inconformidad. Tratamos de concientizarlos que era una medida provisional, que era una medida que tarde o temprano iba a pasar y que era en beneficio de sus familiares, de sus seres queridos, de ellos mismos, para evitar contagios tanto del exterior al interior y viceversa. Aquí es muy importante señalar que hoy nos informaron que ya empiezan a ingresar las visitas con ciertos protocolos. No entra una persona por persona interna, y se están haciendo algunas restricciones para aminorar ese estrés, esa presión que generó. Y en este sentido, durante esta pandemia, la comisión dictó unas medidas cautelares para que se garantizara la comunicación de las personas internas con sus familiares. Esto a través de teléfonos públicos que estuvieran siempre en funcionamiento, que la gente que no tenía el recurso para acceder a una tarjeta de prepago se le permitiera hacer llamadas gratuitas. Se implementaron el sistema de videoconferencias. Fue una parte que estimamos nosotros que sirvió para minorar el estrés. Se instaló un módulo en el exterior de los reclusorios aquí en Puente Grande, donde las familias iban y se registraban para poder hacer la llamada con alguno de sus seres queridos que están dentro de los reclusorios, con la intención de comunicarse, hacer videollamadas programadas. Asimismo, esto se hizo entre las personas, pudiera ser una persona interna en el femenil que se comunicara con su esposo, con su hijo que está en la comisaría de sentenciados. Esta situación se hizo con el ánimo de aminorar esa inquietud de no saber de los familiares, de no tener contacto directo, y creemos que funcionó. Nosotros tenemos el dato de que se realizaron hasta el momento más de 3.500 llamadas, videollamadas. Sabemos que se tienen que continuar con este sistema. Las autoridades hemos insistido mucho con el ánimo de dar certeza a los familiares, y es parte de lo que la comisión ha estado trabajando junto con las autoridades de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, y creo que hasta el momento ha funcionado. Insistimos en que es algo que se debe de seguir trabajando en este periodo de pandemia. También checamos, como les decía hace rato, la existencia de filtros sanitarios que estuvieran en funcionamiento, porque hay que recordar que los proveedores, abogados, personal que ahí labora, sigue ingresando. Incluso nosotros como personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo hacemos, y tenemos que someternos a estos filtros sanitarios para, en la medida de lo posible, evitar la propagación de este virus. Así lo vimos, se estuvo trabajando con las autoridades y hemos estado dando acompañamiento para que dentro de lo que cabe y con las medidas pertinentes se controle esta pandemia. También hay que reconocer que hasta ahorita ningún estado, ningún país ha logrado encontrar esa fórmula para evitar su propagación, más que el aislamiento. Y bueno, es una situación que en un centro de reclusión no se puede dar ese lujo. No pueden cerrar un centro de reclusión, no pueden dejar de ingresar trabajadores, no pueden ingresar proveedores. Entonces, bueno, es un tema complejo. Hay temor por parte de los trabajadores, entendible. Buscamos con ellos trabajar con la parte sindical, con la parte del personal que ahí labora, buscar esas herramientas y ser esa parte del diálogo entre la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y ese grupo. Hemos venido trabajando con ellos
y bueno, esperemos que brinde resultados. Como les decía yo, se checaron también otros aspectos, como fue el brote en la Comisaría de Prisión Preventiva. Es importante señalar que de todos los centros estatales aquí en Jalisco es el único centro que lamentablemente ha reportado este virus en su interior. Les puedo proporcionar unos datos que tengo aquí anotado. Cada centro de reclusión habilitó espacios para aislamiento, para atender pacientes que no sean graves, que no meritaran hospitalización. Y los datos que nos proporcionaron, que obviamente podrían cambiar y ajustarse de acuerdo a la problemática, como por ejemplo en el preventivo, cuando hubo el brote, el pico más alto del brote, tuvieron que habilitar otro espacio, porque el que tenían inicialmente fue superado con mucho espacio. Por ejemplo, tenemos que la Comisaría de Prisión Preventiva tiene una problemática particular, que es la sobrepoblación. En esta época de COVID, en esta pandemia, nos han hecho mucha mención de un distanciamiento social, de quédate en casa, de la sana distancia. Sin embargo, en este centro tenemos una población, lo que fue para el día de abril, puede variar, de 6,686 personas internas. Nos comentaban que había dormitorios donde dormían más de 10 personas, un dormitorio creado inicialmente para 4 personas. Pues es difícil controlar una pandemia cuando hay sobrepoblación, cuando hay hacinamiento, y eso es algo de lo que la comisión también ha tratado de intervenir en ánimo de bajar o de abatir esa sobrepoblación. Tenemos que la Comisaría de Sentenciados tiene una población de 4,163 personas, la Comisaría de Reinserción Femenil, 454 mujeres privadas de su libertad, el Reclusorio Metropolitano, 379 personas, el de Ciudad Guzmán, tenemos una población de 721, y Puerto Vallarta, 576, son los centros que más población presentan. Los centros integrales de justicia regional, conocidos como CENJURE, su población el que más tiene es Chapala, con 122 personas. Insisto, estos números pueden variar día a día. Y bueno, en los más sobrepoblados, en los más poblados, es la preocupación tanto de las autoridades penitenciarias como las autoridades de salud y por supuesto de la comisión, de que sabemos que un brote en ellos es un foco rojo para estos centros. Como les decía, cada centro habilitó un espacio asignado para este tema. La Comisaría de Prisión Preventiva inicialmente empezó con 130 espacios de aislamiento, con 130 camas, por así decirlo. La Comisaría de Sentenciados nos reportaron 40 camas listas para atender esta pandemia. Hasta el momento no han sido utilizadas. La Comisaría de Reinserción Femenil nos informó que tenían 26 espacios. El Reclusorio Metropolitano habilitó un hospital penitenciario, se inauguró en esta pandemia, lo que vemos con buenos ojos, ¿no? Porque era necesario, no solo por el COVID, era necesario para atender otros temas de salud. Y el Reclusorio Metropolitano tiene 20 camas en este hospital penitenciario. El Reclusorio de Puerto Vallarta habilitaron un módulo completo, tienen la ventaja de que no tienen sobrepoblación, no tienen hacinamiento, y eso les permitió tener 160 espacios para tener a personas en aislamiento. Es importante mencionarles que los datos que nos han proporcionado día a día nos reportan los casos que tienen confirmados con COVID, los recuperados, los fallecimientos, y nos informaron que hasta el momento 71 personas privadas de la libertad en la Comisaría de Prisión Preventiva resultaron positivos a COVID, de las cuales algunas ya han sido recuperadas, en su mayoría fueron asintomáticas, se les aisló, como les comentaba, en los espacios que habilitaron para tal fin. Y les puedo comentar que lamentablemente han fallecido 4 personas privadas de la libertad que tuvieron que ser trasladadas a hospitalización al Hospital Civil. Y para el día de hoy, 52 personas internas han sido, recuperadas del COVID, por lo cual ahorita solo tienen 15 personas en aislamiento. Entonces, bueno, ha sido la manera en que las autoridades han controlado esta pandemia. Se hacen muestreos periódicos y aleatorios, se ha buscado a las personas que sean más vulnerables o que han tenido algunos síntomas, se les da preferencia a esas personas. La comisión insiste en que se deben de hacer muestreos constantes y aplicar las mayores muestras posibles que se permitan. Una situación que los organismos internacionales, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado es el otorgamiento de beneficios de libertad anticipados por el motivo de la pandemia. Es importante señalar que esta situación que acontece en Jalisco, en México y en el mundo
amerita que se tomen medidas extremas. No significa que se otorgue una libertad a diestra y siniestra nada más por el pretexto del COVID, pero sí es importante que se agilicen estos mecanismos que la misma ley prevé. Y bueno, hasta el día de hoy, solo 16 personas se les ha brindado beneficio de libertad anticipada por el tema de COVID, y las autoridades penitenciarias nos informaron que hay más de 600 personas que pueden ser beneficiadas. Insisto, eso no significa que sea un requisito que se les otorgue el beneficio. La autoridad jurisdiccional valorará caso por caso a fin de verificar si son aptas para uno de estos beneficios. Pero esta situación es en aras de aminorar la sobrepoblación en los centros de reclusión, y no es un tema exclusiva de México, ¿no? Ha sido una medida que se ha sugerido y se ha implementado a nivel internacional. Les platicaba yo que lo que sufrimos aquí en Jalisco no es exclusivo del país. Platicábamos la otra vez en una charla que se tuvo en la Comisión Interamericana, de que hay países que presentan una problemática muy similar a la nuestra. Tenemos el caso de Brasil, donde presentan, al igual que México, cárceles con sobrepoblación, cárceles con hacinamiento. Tienen un problema de que la mayoría son adolescentes, más del 70%. Y bueno, todos los países de Latinoamérica han buscado cómo implementar medidas para abatir esta problemática que significa la pandemia en los centros de reclusión. Y bueno, sería lo de mi parte que les quisiera aportar, y no sé si tengan alguna duda o algo que nos quieran comentar, con todo gusto los escuchamos. Muchas gracias, maestro Carlos Augusto. Sin duda es bastante interesante los datos que aporta en torno a los centros penitenciarios. Creo que nos ayuda mucho a entender ese contexto en el que están viviendo las personas privadas de su libertad. Vamos a abrir entonces a la ronda de preguntas y comentarios. Ya tenemos aquí algunas preguntas y comentarios. Voy a comenzar leyendo un comentario y una pregunta que supongo que es para los dos panelistas. Dice: afortunadamente los visitadores estuvieron al momento adecuado. Supongo que se refiere, me voy a permitir aquí interpretar, a las manifestaciones que hubo por motivo de lo de Giovanni, a pedir cuentas por las personas que estaban dentro de las patrullas. ¿Qué pasaría de no haber estado, no? Luego pregunta Carlos Jiménez: ¿cómo podemos dar seguimiento al debido proceso que involucra a aquellos que quebrantan la seguridad jurídica de los gobernados? No sé si tienen algún comentario que hacer. Maestra Ileana. Sí, realmente, sí, gracias. Realmente, no quisiera que sonáramos, porque por ser parte de la comisión, que sonara de alguna manera erróneo mi comentario, pero nuestros compañeros a pie tierra se la jugaron. Perdóname que utilice esa expresión. Simplemente el comentario que yo les decía del segundo visitador, entre muchos de nuestros compañeros, llega un momento en que cuando él intenta verificar pues a las personas que están justamente en esta camioneta boca abajo, y él empieza a hacer énfasis en las preguntas de por qué los llevan ahí, a dónde los llevan, dame los nombres, etcétera, arrancan la camioneta sin mediar nada de precaución hacia nuestro segundo visitador. O sea, bien se lo hubiera podido llevar. Esto además por ponerles uno de los detalles que se vivieron. Vuelvo al punto, nuestros compañeros de pie tierra se vieron en unas situaciones muy complicadas, de tener incluso que hacer llamadas para pedir que les dejaran hacer su trabajo, el trabajo de una comisión estatal de derechos humanos, y tener que mencionar que por qué no se les está permitiendo realizar adecuadamente su trabajo. Entonces, yo estoy cierta, que de no haber estado ahí nuestros compañeros puntualmente, hasta deshoras de la madrugada, verificando incluso, como bien menciona el maestro Carlos, revisando esas carpetas de investigación, revisando en qué condiciones los tenían, revisando si ya estaban en comunicación con familiares, etcétera. De no haber estado la presencia de la comisión, las cosas tal vez hubieran sido un poco más desagradables de lo que ya fueron. Ahora, acerca justamente de lo que nosotros manejamos como los protocolos del debido proceso, totalmente de acuerdo en el sentido de que se vulneraron completamente estos derechos.
es necesario que nosotros seamos muy radicales en el punto en que la norma se tiene que cumplir. Una norma jurídica se debe cumplir, por algo está. Entonces, no es una tomada de pelo la ley, al contrario, se tiene que hacer cumplir la ley. Y creo que es necesario que nosotros seamos muy contundentes en ello, muy enfáticos, y que se tome consideraciones ya muy puntuales al respecto. No sé si el maestro Carlos quiera comentar también algo. Muchas gracias, maestra. Bueno, nada más mencionar que el estar la comisión presente en los lugares in situ es con la intención de que se garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y se actuó conforme a derecho bajo el principio de legalidad que nos rige a todos los servidores públicos y la importancia de estar ahí es eso, ¿no? Que la comisión se cerció del trato que les están dando y en un momento dado que se les garanticen sus derechos. Muy bien, maestro. Tengo un par de preguntas para ambos. Voy a comenzar con la maestra Ileana, si les parece bien. Maestra Ileana, ¿puede mencionar los principales puntos que han puesto en práctica en Minneapolis para realizar los cambios en su policía? Esta es una pregunta de Sergio Pacheco. Y Enrique Rodríguez pregunta, menciona primero, el gobernador dijo que la fiscalía está infiltrada, no dudando de su dicho y dominio del conocimiento del contexto en esa dependencia, ¿qué se debe hacer en el corto y mediano plazo para contar con una fiscalía segura, confiable y que anteponga los derechos humanos? Le dejo esas dos preguntas, maestra. Perfecto. Hablando de lo de Minneapolis, primeramente, se está conformando, para el 24 de julio, se tiene que estar entregando la conformación de este comité ciudadano con toda la vertiente de cómo se va a hacer la integración de los mismos. Obviamente se está aperturando a la ciudadanía para que quien guste, quien quiera sumarse pues a estos esfuerzos, lo haga. Pero después del 24 de julio van a dar un año de trabajo para poder conformar ya el diseño específico de cómo van a hacer la transición. Ahorita lo que sí llama la atención, se los menciono también, por ahí escucharon que yo manejo también cuestiones de gasto por resultados, hablando de finanzas públicas, y entonces les puedo decir que lo que llama la atención es que ya el presupuesto que estaba justamente para esta dependencia en Minneapolis está parado. Está totalmente parado esos presupuestos, en tanto se maneja cómo se va a realizar la transición. Llama bastante la atención esto, que lo primero que se interviene son la cuestión financiera, la cuestión presupuestal. Ahora, respecto a la segunda pregunta, bueno, nosotros manejamos justamente en el diseño de políticas públicas que estamos realizando con esta Policía de Paz, estamos verificando 3 aspectos ahorita. Claro, vuelvo al punto, repito, estamos en el trabajo completo al respecto. O sea, esto no está terminado. Esto es un primer, digámoslo así, un primer saque en este sentido. Pero el trabajo debe estar primeramente coordinado de manera transversal. ¿Qué significa esto? Significa ciudadanía, significa también, hablando de ciudadanía, son los organismos de la sociedad civil. Número 2, las universidades. Tenemos que darle oportunidad justamente a las universidades a que opinen, a que también deliberen en este sentido. Número 3, todas aquellas dependencias, no solo fiscales, a todas aquellas dependencias de seguridad. Y número 4, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, justamente para verificar que se lleven a cabo estos procesos adecuadamente. 3 maneras o 3 puntos específicos. Primeramente es la interacción inmediata. O sea, inmediatamente lo que estamos ya ahorita con esta circunstancia que se dio. La circunstancia de la prevención, que tenemos que hacer acciones preventivas. Entonces, es acción inmediata, acción preventiva, para evitar que vuelva a pasar una situación como esta. Y la acción a futuro, que la acción a futuro es aquella en la que se tendrá que verificar o intervenir conforme vaya avanzando la estructura del tiempo, a manejar estos cambios o hacer estos cambios que de momento tal vez no se van a alcanzar a percibir, sino que se van a ir alcanzando a percibir conforme se va haciendo la intervención inmediata y el eje de acción preventiva. Es de alguna manera
pues es parte del trabajo que se está realizando. Vuelvo a repetir, estamos en ello, no está terminado, es parte de los acciones de trabajo que se está pretendiendo focalizar con esta agenda de policías de paz. Muchas gracias, maestra. Aprovechando que está en la palabra, Marc Arellano nos pregunta, y bueno, más bien hace una petición y le pregunta si podría repetir su cargo. ¿Qué cargo tiene? Supongo que dentro de la comisión. Creo que se nos Sí, con congeló. todo gusto. Perfecto, adelante. Bueno, sí, claro que sí, con todo gusto. Dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estoy directamente en el área de planeación. Sí, así es, en el área de planeación, y en la Universidad de Guadalajara soy profesor de tiempo completo en CUSE, en el Departamento de Políticas Públicas. Son los detalles más relevantes. Dirijo una sociedad civil, que es el Instituto de Finanzas y Políticas Públicas, creado justamente para el diseño de las políticas públicas. Excelente, gracias, maestra. Voy a pasar entonces con algunos comentarios y preguntas para el maestro Carlos Augusto. Luz Macías dice, maestro, como familiar de una persona privada de la libertad, le puedo comentar que en general fue manejada de buena forma, excepto que les fueron restringidos el uso del tabaco y eso obligaba a estar más tiempo. Me refiero a que si un interno, que en su mayoría llegan adictos a alguna sustancia, y eso es sustituido por el uso del tabaco, solo se les permitía dejar 2 cajetillas cuando algunos no tenían ni visita. Entonces esas 2 cajetillas les duraban máximo 2 días, cosa que obligaba a estar acudiendo como familiar 2 o 3 veces por semana. En cuanto a las llamadas, fue y es una excelente opción. Felicidades a quien lo implementó. La maestra pregunta, Luz Macías pregunta, como ciudadana y familiar, pregunto si puede en cierta forma presionar, ¿no? Si de derechos humanos puede presionar de cierta forma al Poder Judicial, porque el rezago no es de ahora con la pandemia, que esto claro que ha complicado mucho más las cosas, pero el rezago es desde antes y los juzgados pues siguen sin trabajar. Y bueno, Mara Sánchez también pregunta, ¿qué se necesita para obtener el beneficio de la libertad anticipada? Gracias. Ok, pues bueno, las 3 excelentes preguntas. En lo que vea la parte de los cigarros, esta comisión platicó con las autoridades de que dentro de lo que cabe y los problemas que representaba esta pandemia, se procurara una vida institucional similar a que antes de la pandemia. Lo que nosotros propusimos, y creo que las autoridades así lo hicieron, era que las familiares pudieran seguir yendo a llevar, en este caso, como bien lo dice la señora, cigarros, artículos de aseo personal, pero bueno, sí, también se implementaron algunos protocolos de que no entrara tanta cosa o se saturara con tantas personas, con miras de mantener la sana distancia, de que no hubiera aglomeraciones. Y bueno, yo aquí invito a la persona que nos hace la pregunta que se comunique conmigo. Si hay alguna situación en particular que yo la pueda apoyar, con todo gusto lo manejamos. Y por lo que vea la segunda pregunta del Poder Judicial, tal vez se me pasó de informarles en mi charla anterior, la comisión sí giró un oficio al Poder Judicial con aras de buscar que se agilizaran el tema de los beneficios que les platicaba hace rato, y se está buscando con ellos y con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social que, bueno, se agilicen esos trámites en el tema de los beneficios. Sabemos que hay un rezago, sobre todo los procesos o los juicios que se llevaban en el sistema tradicional. Sabemos que hay esa parte. Ahorita también ha habido un retraso porque hubo cierre de juzgados. Y bueno, es parte de lo que estamos enfrentando, pero sí les puedo decir que por lo que vea la comisión, se giró ese oficio para el tema en particular de la pandemia. Y por lo que vea los beneficios de libertad, yo le pediría a la persona que nos hace la pregunta que checara lo que es el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el 146, que son los que hablan de beneficios. También el 136 de la Ley Nacional habla de los beneficios de libertad condicionada. El 141 habla de los beneficios de libertad anticipada. Y bueno, el 146, que es el que se está utilizando ahorita en el tema de la pandemia, sería cosa de que lo revisaran, nos hiciera favor de checarla bien en distintos supuestos. Hay que tramitarlos ante el juez de ejecución
Si su familiar es apto para algún beneficio, hay que tramitarlo por conducto de su defensor privado o defensor público ante el juez de ejecución. Muy bien, gracias, maestro. Para continuar dándole la palabra a la maestra Ileana, voy a leerle un comentario que tenemos aquí de Mayra Alejandra Torres. Dice, es importante e urgente que haya un cambio en nuestra policía, pero creo que también es importante que los ciudadanos tengamos un poco más cultura. No sé si quiere reaccionar, maestra. Sí, incluso yo les mencionaba que nosotros en la comisión estamos trabajando con el diseño de política pública de cultura de paz. Cuando nosotros lo saquemos ya avante, ustedes se percatarán justamente que cultura de paz va en todos los sentidos. No es nada más una situación a corporaciones policíacas, sino que va de ida y vuelta. Para que esto sea concreto o para que la política pública realmente funcione, se requieren que todos los actores se involucren. Entonces, uno de los actores es justamente la ciudadanía. Y la ciudadanía también se tiene que involucrar, porque por desgracia se da justamente esa falta o esa carencia de conocimiento, número uno, del actuar de un policía. Lo voy a poner, como les acabo de mencionar, pues a mí me toca capacitar pues a policías investigadores y demás. Y da la casualidad que cuando sucede algún acontecimiento, entonces llega el policía, ya sea municipal, etcétera, llega el policía justamente a hacer toda la cadena de trabajo. Y dentro de los protocolos, se tiene que generar un protocolo en el que por la presunción de inocencia no se le puede dañar justamente a la persona que en ese momento se ha retenido. Y los vecinos o las personas que están alrededor dicen, es que estás de acuerdo con aquel que robó, con aquel que acabas de encontrar en flagrancia, con aquel que está haciendo el daño a la sociedad. Y entonces se le echan encima al policía, pero no saben que hay un protocolo y que el policía es un servidor público. Y si él viola ese protocolo, obviamente él puede ser sancionado, incluso penalmente. Entonces, hay mucha desinformación por parte de la ciudadanía sobre los protocolos que se tienen que seguir. Aparte que hay mucha desinformación sobre el manejo en la manifestación, por ejemplo.Nosotros tenemos la libertad de manifestarnos. Sin embargo, y se los digo yo que por ejemplo, cuando hubo la manifestación justamente por la alta violencia hacia las mujeres, yo fui manifestante. O sea, yo tengo mis derechos para poder exigir lo que creo yo que debe ser conveniente para una mujer en este caso. Pero eso no me exige, digámoslo de esa manera, el tener que manifestarme con agresiones. Ustedes se dieron cuenta que fueron agredidos varios policías, pero una de las agresiones llamó bastante la atención porque le prendieron fuego a un policía. Es atentar directamente contra la vida de una persona, es atentar contra sus derechos a la vida. Entonces, no, el hecho de que tengamos nosotros la oportunidad de manifestarnos, de la libre manifestación, no significa que yo tenga que agredir o transigir con la libertad de otros. Y ahí es una de las cosas que debemos hacer puntualidad en esa cultura de paz con todos los actores, sociedad, gobierno, universidades, etcétera. O sea, todos los actores debemos estar en la misma conjunción de trabajo en ese sentido de que primero tenemos que conocer los protocolos, conocer hasta dónde llegan mis derechos y hasta dónde llegan mis oportunidades de libertad, o sea que las libertades obviamente están totalmente abiertas, vamos. Pero yo no puedo ir en contra de la libertad de otra persona, no puedo agredir a otra persona y mucho menos no puedo provocarle incluso lesiones que lo hubieran podido poner en una situación casi de fallecimiento. Entonces creo que sí es necesario que tengamos esa cultura de paz absolutamente todos los actores. Excelente, maestra Ileana. Voy a dar paso entonces a un par de comentarios y preguntas para el maestro Carlos Augusto. Retomando esta cuestión de los beneficios, Tomás Carlos Alberto pregunta, ¿y solo se les dejó con dicho beneficio de libertad o también con apoyos médicos para atender su enfermedad? Por otro lado, Ricardo Cepeda menciona, California, de Estados Unidos, ha implementado la educación universitaria en 34 de las 35 cárceles. Esto ha ahorrado el dinero al Estado y ha permitido que reduzca drásticamente su población carcelaria sin aumentar el crimen.
los convictos educados tienen menos probabilidades de volver a prisión y más probabilidades de encontrar buenos trabajos y contribuir a sus comunidades. ¿Sería posible un enfoque similar en Jalisco? Bueno, muchas gracias por sus preguntas, las dos muy interesantes. Por lo que vea la primera, quiero entenderle que es en el caso de que no les otorguen un beneficio si los centros de reclusión les dan apoyos médicos. Creo que así entendí la pregunta. Y bueno, ahí al respecto comentarles que cada centro de reclusión debe de contar con un área médica que funcione con los insumos necesarios. En este caso de la pandemia, tanto para garantizar el derecho a la salud de las personas que ahí laboran como médicos, personal de enfermería, y en el caso de las personas internas se les debe de proporcionar el servicio médico necesario, para lo cual incluso se hace uso de hospitales, en este caso de aquí en Guadalajara, el Hospital Civil es de donde se apoyan, e incluso nos ha tocado constatar que hasta en los hospitales privados, como el reclusorio de Puerto Vallarta, que a veces por la distancia y la urgencia es complicado llegar hasta acá. La comisión también en estas visitas, parte de lo que fuimos a supervisar, es que tuvieran los insumos necesarios para tratar esta pandemia, desde guantes para el personal médico, cubrebocas para los privados de la libertad y para el mismo personal. Los medicamentos, insisto, no ha habido un tratamiento hasta el momento que sea el específico para el COVID, creo que todos lo hemos notado en medios de comunicación. Ahí lo que se procuraba era tener paracetamol, algún tipo de desinflamatorio, jarabes o medicamento para la tos. Esto para los casos leves de COVID o incluso, les decía yo, los asintomáticos, y ya cuando eran casos graves se les trasladaba al Hospital Civil. Eso espero que responda la pregunta que nos hacen. Y por lo que ve a la educación universitaria, bueno, hay que revisar el artículo 18 constitucional. Habla de que uno de los ejes rectores del sistema penitenciario es la educación, precisamente. Nosotros hemos constatado que hasta el momento solo se da hasta el bachillerato. Algunos reclusorios han intentado hacer convenios con universidades, pero coincido con la persona que nos hace esta pregunta. Parte de estos derechos, parte de estos ejes rectores que se establecen en el 18 constitucional y en tratados internacionales, la intención es hacer un adecuado tratamiento institucional para evitar la reincidencia y para darles una oportunidad de mejor empleo a las personas que estuvieron privadas de la libertad. Es parte de estos derechos, de estos ejes. Les insistimos mucho a la ciudadanía y me gusta mucho el comentario de la maestra Leana de concientizar a la ciudadanía. No es consentirlos, no es darles cosas que a lo mejor afuera es difícil conseguirla. La intención de todos estos derechos, de garantizarlos, es precisamente conseguir una readaptación y una mejor reinserción y aminorar los niveles de delincuencia en nuestro estado. Muchas gracias, maestro Carlos, por sus respuestas. Voy a aprovechar que tiene la palabra para hacerle un comentario y una pregunta también respecto a esto. Yo tengo un familiar en el reclusorio, señala Araceli Arana, y me consta que el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco estuvo ahí durante la riña que se suscitó hace unos días, y gracias a ellos nos permitieron tener contacto con nuestro familiar. Por otro lado, Ignacio Pérez pregunta, ¿cuántos casos de COVID hubo y hay en los reclusorios de Puente Grande? ¿Hubo decesos? Ya lo había comentado por ahí, pero si puede precisarnos. Sí. Muchas gracias. Bueno, al primer comentario, efectivamente, en la riña que se suscitó en la comisaría de sentenciados, estuvimos presentes ahí hasta el día del incidente, el viernes, si mal no recuerdo, hasta las 3, 4 de la mañana más o menos estuvimos presentes. Posteriormente el sábado, domingo, lunes y hasta el martes, cuando ya vimos que el estrés con las familias había disminuido, y nuestra principal gestión por órdenes del presidente de la comisión, que incluso también estuvo presente esos días, era gestionar la comunicación con los familiares. Se juntó el COVID, se juntó con la riña, la familia quería saber si su familiar estaba bien. Entonces, bueno, la intención fue gestionar llamadas y videollamadas, constatar que las personas estuvieran bien. Un compañero estaba con el familiar en el exterior, otro con el privado de la libertad, y la idea era constatar eso. Por lo que vea la segunda pregunta, si me permiten revisar mi lista, los datos que nos proporcionaron hasta el día de ayer, tenemos que 71 personas privadas de la libertad en la comisaría de prisión preventiva han resultado positivos con COVID-19, de las cuales 52 ya están curadas, se han salido negativas a este virus, de las cuales actualmente solo 15 hay en aislamiento y 4 han fallecido.
Lamentablemente también 3 compañeros servidores públicos de ese centro han perdido la vida por COVID-19. Perfecto. Bueno, para pasar ya a otra pregunta, que supongo que es para ambos, Neiva García pregunta, ¿de qué forma la Comisión Estatal de Derechos Humanos está dando seguimiento a todas las denuncias por violencia doméstica durante la pandemia? ¿Qué acciones tomó o tomará sobre la falta de atención en la línea de emergencia del 911? Porque están tardando hasta 5 minutos en enlazarte con un telefonista e incluso la contestadora dice que el número no está disponible. No sé si tienen algún comentario al respecto para ambos. Comenzamos con usted, maestra Ileana. En realidad creo que en esta ocasión, bueno, es necesario que el maestro Carlos nos apoye con ello. Realmente yo no tengo esa información. No me gusta hablar de lo que yo no tengo información adecuada. Entonces creo que lo único que tendría que decirle a Neiva es saludarla porque es mi exalumna de la maestría justamente de gobierno, una excelente alumna y pues de nada más lo único que tengo que mencionarle a ella es mis saludos, pero maestro Carlos, si nos puede apoyar con ello, se lo agradeceré. Bueno, nada más comentar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con un área con esta perspectiva de género, una unidad, y ellas se encargan propiamente de generar políticas públicas para temas de perspectiva de género, de igualdad, de equidad, y han propuesto políticas con aras de buscar atender ese tema en particular. Por lo que ve a mí en el tema de defensa, yo les puedo decir que la comisión integra quejas de asuntos particulares, de gente que habla y nos solicita el apoyo porque su denuncia no es bien atendida, hay dilación en su carpeta de investigación, o en este caso que nos comenta del 911, yo los invito nuevamente a que presenten una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y atenderemos caso por caso, verificaremos que si hay alguna anomalía por parte de los servidores públicos y en su caso propondremos esas conciliaciones o se harán esas recomendaciones con miras de garantizar los derechos humanos de las personas. Perfecto, muchas gracias, maestro. Solamente aquí les mandan un cordial saludo Pablo César Sánchez Torres, supongo que dice colega, supongo que sabrá quién es su colega, entonces les saludos para él. Y bueno, no sé si tienen algún un comentario de cierre ya para ir, digamos, cerrando el día de hoy con sus intervenciones. Maestra Ileana, podemos comenzar con usted, algún comentario de cierre y luego damos paso al maestro Carlos. Adelante. Claro que sí, con todo gusto. Mencionarles que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos está muy interesado, es una agenda de prioritaria que él maneja esta cuestión justamente de que se maneje esta cultura de paz, que se maneje esta agenda de policías de paz, que de alguna manera se haga la intervención directa al respecto de lo que hemos venido mencionando. Entonces, es un punto que la comisión no ha dejado de tocar. Estamos en las mesas de diálogo, estamos con los actores involucrados, estamos revisando punto por punto y es uno de los detalles, como lo repito, por parte del presidente que más hace énfasis él en estos sentidos. Así que de alguna manera puedo mencionarles que la comisión está actuando de una forma muy fuerte, de una forma muy contundente y lo que se tenga que realizar para que nosotros logremos tener las dependencias de seguridad que necesitamos y mejoremos como ciudadanos al respecto, por supuesto que la comisión va a estar presente para ello. De antemano, por parte de su servicio. Perfecto, muchas gracias, maestra Ileana. Justo parece que tuvo ahí un problema de conexión, pero vamos a darle paso al maestro Carlos Augusto. Adelante, maestro. Bueno, de antemano, muchas gracias a la gente que nos escuchó, al Colegio de Jalisco, nuevamente gracias por la invitación, y comentarles que en esta administración, nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos crea el Mecanismo Estatal de Prevención a la Tortura, cuya finalidad, una de sus finalidades es precisamente hacer esas visitas de monitoreo, estar presente en los centros de detención, tanto en la pandemia como después y antes de la pandemia,
con la intención principal de supervisar y observar cómo el trato que les dan a las personas detenidas, a las personas privadas de la libertad, que se les garanticen sus derechos, insisto, es lo único que hace la comisión. Nosotros en la defensa de ellos no tenemos que ver su defensa procesal, su defensa jurisdiccional. Hay otra instancia que es la que se encarga. Nuestra función principal es hacer visitas de monitoreo del Mecanismo Estatal de Prevención a la Tortura, con miras de eso, ¿no? De prevenir, erradicar la tortura, supervisar que se les garanticen sus derechos, y en el tema de COVID, bueno, que se busquen los filtros, los medios sanitarios y que se les garantice el derecho a la salud. Perfecto, gracias maestro Carlos. Bueno, pues para concluir esta sesión, a nombre del doctor Javier Hurtado y el Colegio de Jalisco, así como al doctor Alfonso Hernández Barrón y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues agradezco la participación de los ponentes, mencionarles que sus constancias ya se les hicieron llegar a sus correos electrónicos para que revisen por ahí, y también agradecemos a todos los asistentes que nos acompañaron esta tarde. No me queda más que invitarlos a la próxima sesión de este ciclo de conferencias de derechos humanos. La siguiente conferencia será Educación y Derechos Humanos en tiempos de pandemia, retos y perspectivas, que se llevará a cabo el próximo martes 30 de junio a las 17 horas por este mismo medio. También los invitamos pues a seguir el canal de YouTube del Colegio de Jalisco, donde los próximos días pues se subirá esta conferencia ahí en la carpeta de eventos virtuales para que lo puedan revisar, y pues todas las redes sociales también del colegio para que revisen los otros eventos. Pues agradecemos entonces a todos su participación y nos vemos en la siguiente sesión virtual. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias.